Bendecidos con toda bendición, hoy es día 1 de febrero del año 2026 y estamos aquí en la Iglesia de la Gracia Jesús, mi amor, 4125 de la 58 Street en Gulside, Queens. Está pasando rápido el año, ya 2026, ya pasó un mes, nos quedan 11 meses para predicar el Evangelio en este año 2026. ¿Y cuántos creen que nos multiplicamos? Amén. Amén, muy bien. Bueno, bienvenido usted que está acá. Le damos gracias al Señor por su vida y también a todos aquellos que nos ven, que se conectan alrededor de toda esta parte de Estados Unidos de América, de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, de México, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá también, ¿no? De Panamá, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y España y todos los lugares donde llegamos con esta maravillosa palabra de gracia. Te damos la bienvenida, te enviamos un abrazo de aquí de la ciudad de Nueva York, que en realidad estamos pasando uno de los inviernos más fríos de los últimos 30 años. Yo creo que sí, los últimos 30 años, hacía mucho que no hacía tanto frío como está haciendo aquí en Nueva York. Ayer no salí en todo el día, me quedé en la casa todo el día porque los sábados la pastora es la que... se llevó el perro a vacunar, a Jack lo llevó a vacunar a la pastora y llevó otros perros más también porque tiene varios perros amigos por ahí, así que... no anduvo vacunando gatos, anduvo vacunando perros, así que... Fue día de perros, fue un día de perros. Y digo no salí porque todos los días hay que salir a hacer algo, pero está muy frío en Nueva York, las calles están duras de nieve para aquellos que caminan o caminamos o aquellos que manejamos. Bueno, hoy la parte número 8 de la guerra espiritual. El subtítulo o el subtema que tenemos es el Dios de este siglo. Vamos a ver quién es el Dios de este siglo. Un tema que tanto, bueno, los de los pactos mezclados están re lejos, pero en la gracia, los que conocen la gracia, que están en la gracia, aún tienen un problema con este tema. Y que algunos dicen, ¿quién es el Dios de este siglo? Y yo sé que lo primero que piensa la gente es que el Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo, Satanás, eso es lo que piensa toda la gente. Pero hoy vamos a ver si realmente es Satanás, si no es Satanás, si es el diablo, porque estamos hablando de guerra espiritual. Y de acuerdo a lo que enseñamos todo este tiempo, ¿qué dijimos acerca del diablo? Que el diablo está derrotado, destruido, vencido, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Esto es cuestión de creerlo, recibirlo, que antes de la cruz fue una forma, después de la cruz ya Cristo derrotó al diablo, dice Hebreos 2.14, que él participó de carne y sangre y por medio de su muerte destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo primero que hacemos antes de empezar es orar. Amén. No vi bien la hora que empecé, pero ya van como 4 minutos, ¿no? Más o menos, quiero tener bien el tiempo para terminar. Amén. Bueno, nadie me dijo nada. ¿Sí? Ok. Bueno, para mirar el reloj acá. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por este grupo maravilloso de personas que reciben esta palabra, los que han llegado a pesar del frío, de la nieve, Señor, de las calles llenas de nieve acá en Queens, en New York. Pero están aquí, Señor, estamos aquí, Señor, para darte gloria, honra, alabanza, para aprender, para ser entrenados, Señor, y creyendo que nos multiplicamos, que crecemos, nos multiplicamos, crecemos, nos multiplicamos, y que muchos van a recibir estas verdades, Señor, que tú nos estás dando, Señor, a través de la palabra, a través de tu palabra y de las revelaciones que le diste al apóstol Pablo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, orando a ti, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, y todos aquellos que se conectan, aún los que hoy no están en vivo, pero se conectan, Señor, más tarde, con el tiempo, que puedan recibir estas verdades, que puedan caer todo velo y, Señor, y toda fortaleza pueda ser derribada en el nombre de Jesucristo. Y nosotros decimos, amén. Muy bien. Bueno, lo primero que
que voy a hablar es acerca de algo que nosotros, ya los que estamos acá, digo, cuando hablo nosotros, digo nosotros que estamos acá, pero hay mucha gente que no. Y Pablo decía que siempre es bueno recordar, ¿no? Recordar las cosas. Él decía, a mí no me es molesto predicarles siempre lo mismo, y para ustedes es provechoso, ¿no? Para ustedes les hace bien. Comenzamos con este versículo, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Hoy es el Dios de este siglo, ¿no? ¿Quién es? Who is the God of the century, o del mundo, el Dios de este mundo? Segunda de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los que no creen, o sea, les encegueció el entendimiento. Ahora, bien, look at me, please, míreme a mí, por favor. Tenemos este versículo y ahora usted que está conectado también, look at me, y reciba esta verdad. Vamos a comenzar hablando en cuántos años fue escrita la Biblia, ¿no? Voy a hablar un poquitito de esto porque es muy interesante. Cuando usted lee la Biblia, el primer libro que trae la Biblia, ¿cuál es? Génesis. ¿Vamos bien? Muy bien, Génesis. Vamos del capítulo 1 al capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Qué pasó en el capítulo 1 del libro de Génesis? 1, 2, 3 del libro de Génesis. Los primeros capítulos. Dios habló de la creación. Muy bien, ¿vamos bien? En el capítulo 12 del mismo libro de Génesis comienza la vida de un hombre llamado Abraham. Muy bien, vamos bien. Del capítulo 1 al 12, ¿cuántos años pasaron? 1000, 2000, 3000, vamos para el casino, vámonos todos para el casino y apostamos. Para el que está allá en el acueducto. ¿Dónde era el acueducto? Ok, 2000 años. Ah, estuvo cerca usted. Usted tira 1000, 2000, 3000, alguna le voy a pegar. Ok, negro el 29. Ok, 2000 años. En 12 capítulos, 2000 años. Ok, ahí comienza, en esos 2000 años, los teólogos, los que estudian, separan, ¿no? Está la dispensación. ¿Qué es dispensación? Tiempo donde Dios trata con el hombre. Eso es una dispensación. Está la dispensación de la inocencia, cuando el hombre era inocente ante el pecado. Después viene la dispensación de la conciencia, cuando el hombre es consciente del pecado. Y después viene la dispensación o el tiempo del gobierno humano, que eso está en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando habla de Nimrod, la Biblia. ¿Quién es Nimrod? Un hombre que peleaba con los leones y los mataba. Peleaba con los lobos, con la fiera, era un fenómeno. Nimrod llegó a ser, podríamos decir, el rey, el faraón, el dueño de un lugar llamado, ¿no?, Babel. Babel, de ahí comienza Babilonia. Muy bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos toda esta cosa para que usted pueda entender hasta dónde nosotros vamos a llegar hoy. Y lo quiero hacer lo más rápido posible. Cuando lo quiero hacer rápido me traban, sorry. Ok, entonces ya tenemos 2000 años. Comienza, inocencia, conciencia, gobierno humano, y después viene otra dispensación, otro pacto, que es el pacto noémico, ¿no? El prediluviano y el postdiluviano, antes del diluvio y después del diluvio. Ya tenemos en esos 2000 años que suceden todas estas cosas, hasta que llega ahora la dispensación de el pacto de la promesa. Muy bien, good, very good, va bien, ¿no? Es bueno, esto es bueno entenderlo para poder, es base, podríamos decir. Entonces viene una dispensación de la promesa. ¿Cuántos años fue la dispensación o el pacto de la promesa? Aproximadamente 500 años, ¿verdad? Ok, para eso le pongo esto. Esto usted ya lo conoce, esto lo escribí yo, los 3 últimos pactos. Pacto de la promesa, semejante al de la gracia, dado a Abraham, condición, fe, creer. Creyó y le fue contado por justicia, Génesis capítulo 15, versículo 6. Tiempo del pacto, 430 años, en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Entonces, desde este lugar que Dios habla con Abraham hasta el monte Sinaí, ¿cuántos años pasaron? Vamos a redondear 500 años. Ya tenemos de Adán a Abraham, ¿cuántos años pasaron?
¿Qué está tirando? Pensá. 2000, como dijo la hermana. 2000, muy bien, 2000. Ahora, 2000 más 500, 2500. ¿Hasta cuándo fue? Hasta Génesis capítulo 19, donde comienza el pacto de la ley. Muy bien. Acá lo tenemos, pacto de la ley, dada a Moisés en tabla de piedra. Condición, demanda obediencia del hombre pecador. Para ser limpio del pecado tenían que ofrecer muchas veces sacrificio de animales que nunca podían limpiar los pecados. Hebreo capítulo 10, versículo 11. Desde el monte Sinaí hasta la cruz, ¿cuántos años pasaron? 1500 años. Ya tenemos 2000 más 500, 2500 más 1500. ¿Qué pasa, chicos? Vamos, díganlo. Una vez que ustedes se llevaron matemática. Yo no digo que era un fenómeno para matemáticos, pero sí era bueno. 4000 años. Ya tenemos 4000 años. Hasta muerte y resurrección de Cristo, 4000 años. En esos 4000 años, podríamos decir, se escribió la Biblia, en esos 4000 años. ¿Por qué? Muere, resucita Cristo. En los primeros 100 años, Pablo escribió, Pedro escribió, Juan escribió. Pero en el año 100, después de Cristo, se termina, podríamos decir, se cerró todo y la Biblia se cerró. De la muerte y resurrección de Cristo hasta ahora, ¿cuántos años tenemos? 2000 años. 4000 más 2000 son 6000 años. Por eso los judíos están viviendo, ¿qué año? 5900 no sé cuánto. Búsquelo. 6000 años. ¿Vamos bien? ¿Bien? Ok. Esto es importante porque usted tiene que conocer, usted que está conectado también, conocer todo esto para cuando usted dice qué es lo que está creyendo, cree bien o cree mal. Y es muy importante conocer todas estas verdades. Ya tenemos entonces, acá termina el pacto de la ley, comienza el pacto de la gracia con la muerte y resurrección de Cristo. Pacto de la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo, condición, fe, creer, Jesucristo cumplió la perfección y el hombre es bendecido por creer en él. Jesús, con un solo sacrificio, perdonó todos los pecados pasado, presente y futuro. Esto solamente es un repaso rápido, porque tenemos muchos versículos para leer. Entonces, ya tenemos esta tabla muy útil y muy necesaria. Comienza entonces con la enseñanza de hoy, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Anote, si usted que está conectado, anote, usted que está acá también puede anotar, o llega a su casa y lo vuelve a leer. Déjeme tomar un poquitito de agua. Hoy no está tan fría, ¿no? Está mejor. Los que estamos acá y los que cantamos, bueno, los que cantan, el calefactor tira algo fuerte, ¿no? No, fuerte por... Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice así. Este es el apóstol Pablo, escribiendo en el año 68 aproximadamente, 60, 70, después de Cristo. Escribe a los Corintios. Los Corintios, una ciudad que estaba en Grecia. Les escribe y les dice de la siguiente manera, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Acá ya tenemos dos versículos, el 6 y el 7, donde habla de la letra del espíritu. La letra dice que mata, mas el espíritu vivifica. Y dice el ministerio de muerte grabado en letras en piedra. ¿Cuál era el ministerio de muerte grabado en letra de piedra? Nada más y nada menos que la ley de Moisés. Ya está hablando de un ministerio. ¿Qué es la palabra ministerio? ¿Se acuerda? La palabra ministerio es administración. Era la administración que Dios tenía en ese momento con el ministerio de muerte, que era la ley de Moisés. Pero ahora viene Pablo, lo que para 1500 años era todo lo que ellos tenían. Ahora viene Pablo y dice que ese era el ministerio de muerte. Y les dice de la siguiente manera,
que fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Acá está haciendo una diferencia entre el ministerio de muerte, que es la ley de Moisés, y el ministerio de justificación, que dice que es el ministerio de vida. Uno es muerte y el otro es vida. O sea, la ley lo único que puede hacerte es matarte. Y el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio de justificación, que es el ministerio de la gracia de Dios, es lo que te da vida. ¿De quién está hablando en estos versículos el Señor Dios usando a Pablo? De Moisés. Atienda bien eso, Moisés. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Les hablé acerca del pacto noémico, del pacto abrámico, del pacto de la ley. Dios da la ley resumida en 10 mandamientos, y la ley se trataba de lo que la persona podía hacer. No se trataba de lo que Dios hacía por la persona, sino lo que ellos podían hacer por Dios. ¿Podían ellos cumplir todos los mandamientos? La respuesta es no, imposible. Pero ¿cuál era la gracia que Dios les daba? Siempre yo les digo, la gracia era los sacrificios de animales. Ahora viene Jesús, ¿no? Y el apóstol Juan escribe en capítulo 1 del libro de Juan, el versículo 17, a ver si se acuerda, lo dejo que vaya pensando, Juan 1, 17, y dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, podríamos decir, en los libros del Nuevo Testamento, acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos son libros históricos que hablan de la historia de ¿quién? De Jesús y la iglesia primitiva. No son doctrina. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina es enseñanza. La doctrina para nosotros es esta. Esta es la doctrina. La del apóstol Pablo. Los otros son libros históricos. Pero también nosotros podemos aprender, como en este versículo, que habla, ¿no? El mismo Juan, capítulo 1, usted va a encontrar que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Gracia sobre gracia. Y después le dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acuérdese, Jesús muere, resucita, anduvo ¿cuántos días? Con pruebas indubitables. 40 días. Amén. Todas esas cosas son, a veces pareciera, no, pero ¿qué importa si fueron 30 días o 40 días? No, todo es muy necesario conocer esto. Usted porque predica, pastor. No, es bueno que todos nosotros, si nosotros estamos preparados y discipulados, podemos llenar el mundo con la gracia de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. No se menosprecie, no diga, no sé si va a aprender, no creo que nunca aprenda. Yo le dejo al pastor. No, para eso nosotros entrenamos y para eso nos discipulamos. ¿A cuánto le gustan las clases de los lunes? Aunque ya conocemos, pero seguimos ¿qué?
aprendiendo, renovando, y cuanto más entendimiento tenemos, mire, ese pastor que entró en la clase, es un testimonio tremendo. Él y la esposa que dijeron, wow, tantos años, y no damos cuenta, decía que no sabemos nada, dice, ¿no? Que no conocíamos. Y estamos hablando de pastores, imagínense cómo está el pueblo. Entonces, aproveche, querido, querida, aproveche este tiempo maravilloso. Vamos de vuelta. Ya tenemos entonces, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo dice, el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria o sin gloria. Con gloria, dice. O sea, por eso que nosotros cuando estamos en los pactos mezclados vivimos momentos poderosos, ¿sí o no? Amén, sí. ¿Por qué? Porque éramos hijos de Dios de antes de la fundación del mundo. Yo puedo contar testimonios, ¿no? Que viví, no voy a contar testimonios porque a veces, después cuando me veo, digo, ¿para qué dije testimonio? Digo, si estoy enseñando y se me acorta el tiempo. Pero el testimonio es maravilloso. O sea, que Dios estaba porque estaba. Me acuerdo que en la iglesia, aquí en la 99 Street y Norton Boulevard, fuimos a un servicio que vino un pastor argentino que se hizo amigo por ser argentino. Fue el año 2000, me acuerdo. Hoy todo pasó en el 2000. Fue el año 2000 en la iglesia Adonai. Y venía este pastor y bueno, yo lo llevaba para un lado, para otro. Nos hicimos bastante amigos. Después nos fuimos a Miami. Bueno, la cuestión es que un día le estaba predicando, estaba llena la iglesia. Había como unas 200, 300 personas. Entonces él dice, yo voy a orar por lo que tienen pie plano, ¿no? Y Matthew tenía 4 años. Y justamente él tenía un dolor arriba del pie. Y lo llamó al doctor, al podólogo, y le dieron unas plantillas para que él use. 4 años tenía, 4 años. Y el pastor, ese pastor, no sabía de los de Matthew, porque Matthew era un niño. Pero le dice, bueno, vamos a orar por aquellos que tienen pie plano. Créame o no, en la iglesia está llena de gente que tiene pie plano. Yo no sé, pero la gente, por la gracia de Dios, yo nunca tuve pie plano, pero la gente tiene pie plano, ¿no? Y pasa, entonces, claro, yo no sé si él pasó, si Matthew entendió, si nosotros lo hicimos pasar, yo no sé. Entonces, y dijo, voy a orar por todos los que tienen pie plano, voy a orar por los cortos de vista, ¿no? Y entonces, Matthew le dice a Steffi, que tenía 5 años, Steffi usa anteojos, y le dice, chiqui, dice, pasamos, le dice. Yo no sé si fue, no me acuerdo bien, la cuestión que oraron por Matthew y oraron por la niñita, por Steffi, nuestros hijos, ¿no? Y claro, nosotros nos fuimos. Y no, llegamos a casa y Matthew tenía 4 años, agarró sus plantillas, las sacó, fue al tacho de basura y las tiró, hizo así, ¡pram! Las tiró. Entonces le agarró los lentes a Steffi, a la niña, le sacó los lentes, le dijo, dame los lentes, dice, y va a la basura y los tira. Y le dice, no, baba, dice, no, dice, ¿cómo va a tirar los lentes? ¿Con qué voy a ver? Le decía ella, ¿no? Y dice, ella los sacaba y se los ponía. No, pero si el pastor oró, dice, ya oró, ya estamos sanos, le decía, ¿no? O sea, que fue con gloria, sí, vimos la gloria del Señor. Que Matthew nunca más usó nada para caminar, nunca más usó nada. ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, que fue con gloria, sí, pasaron, y puedo contar cantidad de cosas, ¿no? Que vivimos en los pactos mezclados y uno dice, no, pero Dios estaba, Dios no estaba. Dios siempre estuvo, gloria a Jesús. Pero Dios quiere que usted crezca y vaya creciendo en su entendimiento para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y nosotros teníamos un velo antes de conocer la gracia de Dios. Muy bien, gloria a Jesús. Teníamos un velo. O sea, era lo que teníamos y creíamos lo que nos daba. Pero gloria a Jesús, cuando nosotros recibimos esto, que hay una diferencia, un ministerio de muerte. Y la gente, aunque son pastores, aunque son pastoras, aunque son predicadores, y van a la iglesia, pero se enferman y se mueren jóvenes. O accidentes, o viven mal, o en pobreza, miseria, escasez, ¿no? Hay un montón de circunstancias que viven los cristianos
simplemente por el hecho de no conocer la verdad de Jesucristo, que es la gracia. Date cuenta vos que dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad están de un lado. ¿Vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Volvemos otra vez acá. Entonces, Dios le dice a Moisés, tenés que ponerte un velo, porque si no, van a poner la mirada ¿en quién? En ti, en Moisés. Yo siempre lo digo, imagínate hace cuántos años de esto, de este evento, que viene del monte Sinaí. ¿Cuántos años pasaron? Hoy no comió el pan de bono, ni trajo el pan de bono. Denle un pan, esa tostadita Bimbo no le hacen bien a usted. Del monte Sinaí hasta hoy, ¿cuántos años pasaron? Bueno, me gusta porque por lo menos usted se anima y tira. Lo demás dice, yo no quiero decir nada para que Pastor no se ría de mí. 3.500 años. Porque fue 1.500 más 2.000. 3.500, no, 3.526, ok. 3.500. Imagínese hace 3.500 años que un tipo baja de una montaña con el rostro iluminado. ¿Qué pensaría la gente? ¿No? Un Dios. Un iluminado, con una luz en su rostro. No, ponete algo porque que esa luz no se vea, porque si no ahora te van a nombrar Dios. Ok, ya tenemos algo para que usted vaya pensando. Ojo que todas estas cosas que no soy el único que tengo estas verdades, porque no, ya hay varios pastores que están entendiendo que realmente quién es el Dios de este siglo. Entonces, porque estamos en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12, y el primer versículo que les hice leer fue segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. O sea, esto está antes de segunda Corintios 4, 4, donde dice, y el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Jesús. O sea, hay algo que impide que la gloria de Cristo Jesús llegue a la gente. Y de eso se trata esta enseñanza, para que nosotros podamos entender dentro de esa famosa guerra espiritual que nos enseñaron y que tanto preponderaron, se dice, al diablo, ¿no? Le dieron un lugar que nunca tuvo. Se hablaba en la iglesia a veces más del diablo que de quién, que de Cristo Jesús. O sea, y las oraciones de la gente, o sea, usted ponía a orar a la persona y era todo el tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para reprendemos al demonio, atamos al diablo, echamos a los espíritus inmundos fuera, y todo tenía que ver con espíritus, tenía que ver con demonios, y tenía que ver con quién, con el diablo, porque es el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, y la lucha es contra quién, contra el diablo. O sea, era algo que ya como que o nos fanatizábamos, o ya era como algo muy fuerte que estaba dentro de la iglesia, y que está dentro de la iglesia que no conoce la gracia. Y aún algunos que están en la gracia todavía siguen ¿qué? Peleando con el diablo. Pero gloria a Dios que usted está en Jesús, mi amor. Vamos de vuelta. Gloria a Dios que usted está en Jesús, mi amor. Gloria a Jesús. Esto es maravilloso, esto es poderoso. Conocer estas verdades. Entonces, baja, le pone el velo y dice el apóstol Pablo, nosotros usamos de mucha franqueza. ¿Qué franqueza? ¿Cómo? Decir la verdad. ¿Qué más? Ser honesto, decir la verdad. Diríamos nosotros, vení de frente. No seas careta, ¿no? No seas fake news, ok, no seas falso. O sea, a veces cuando nos dicen, o sea, la gente por general no le gusta, bueno, vamos a decir, no nos gusta que nos digan la verdad en la cara, ¿sí o no? ¿No? Claro, no le gusta, pero Pablo dice acá, nosotros no somos como Moisés, que se puso un velo
para que la gente no ponga la mirada. Nosotros usamos mucha franqueza. Mire lo que dice. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? La ley de Moisés. Ok, ministerio de muerte, ministerio de condenación, grabado en tablas de piedra, y ahora viene el ministerio de justificación, el ministerio de la vida, el ministerio de vida, perdón, que es la gracia, que es Cristo Jesús. No quiero que pongan la mirada en aquello que va a terminar, que va a ser abolido. Versículo 14. Y acá viene uno de los versículos más poderosos en esta enseñanza. Pero el entendimiento, diga conmigo entendimiento. Dile al que está al lado tuyo, el entendimiento. Decir a alguien, el entendimiento. Date cuenta que por muchos años a todos nosotros nos emocionaron, ¿sí o no? Como dice Jimmy, un evangelio lo que es estar en la gracia, ¿no? La gracia, que podés comer galleta en el servicio. Galleta. Ahora lo sabe todo el mundo. Sensacionalista, ¿sí o no? Hermano, ahora viene el fuego. ¿Se acuerdan? Copian todo el micrófono la gente. Porque por más que sea siempre... Pero, ¿nos gustaba o no nos gustaba? Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Yo fui a servicio de la Holy Love. ¿Se acuerda Holy Love? ¿Alguien estuvo en un servicio Holy Love? La risa santa. Holy Love, la risa santa. Era algo, cientos de personas, pero es algo que... La risa contagiosa, ¿sí o no? Claro, cuando vos te empezás a reír, se ríe el otro, se ríe porque el otro se ríe de la forma que se ríe, y se ríe. Entonces venía el predicador y todo tirado en el piso, incluido el hermano Leo. Yo era hermano, ahora tengo un título de pastor, funciono como pastor, sigo siendo hermano, por supuesto, en Cristo. Pero fuimos, me acuerdo, con el hermano Villegas, que en paz descanse, y no me acuerdo con quién otra persona en New Jersey, y eso era toda la gente tirada por el piso riéndose. ¿Y qué fue el servicio? Fue el servicio de reírnos. ¿Y en verdad nos sentíamos bien? Sí nos sentíamos bien. Pero el momento era como cuando usted va a un show de teatro, a un stand-up, ¿no? Ahora todo el mundo sabe que es un stand-up. Me hubiera gustado hacer stand-up, ¿no? Stand-up, ¿no? Que te cuentan un par de chistes, la gente se ríe, ¿no? O una obra de teatro, o un concierto. Usted va a un concierto y usted escucha la música, canta, ¿cómo sale? Contento, ¿no? Tome o no tome, ¿no? Por ahí, si toma sale hasta más happy todavía. ¡Guau, guau! Te digo, bueno, se ríe. Lo mismo era la iglesia, ¿sí o no? Era lo mismo, y salimos contentos, y uno, ¡fau! Pero el problema era next day. El problema era mitad de semana. El problema era que todo el tiempo, como dijo recién la pastora Yashi, no teníamos seguridad porque pensamos que teníamos que pelear con el diablo. Que algún demonio, ay, quizás le abrí la puerta. No, yo me acuerdo que hasta uno decía, no me puedo reír de esto, de reír de aquello, porque a ver si Dios se enoja conmigo. O a ver si le abre una puerta al diablo, ¿no? A veces uno, chistes, ¿no? Algunos, pero que entonces que el cristiano puede contar chistes, Pastor Leo no puede contar chistes. Yo no voy a decir ni sí ni no. ¿Eh? Algunos dicen, según qué chistes. Pero me acuerdo que de repente uno contaba un chiste y después se sentía mal, culpable, condenado. Ay, le abrió una puerta al diablo. Esa era la vida de los cristianos que queríamos agradar de verdad a Dios, ¿no? Ya lo dije en otra ocasión, cuanto a la música, ¿no? O sea, en cuanto a las canciones del mundo y tantas cosas. Y todo tenía que ver ¿con quién? Con el diablo, con Satanás, con los demonios. Por eso tenemos que identificar quién es el Dios de este siglo en este tiempo. Ya tenemos entonces que la palabra, el nuevo pacto, nos habla de entendimiento, no de emoción, sino entender.
dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién está hablando? De los que estaban bajo la ley de Moisés, de los judíos. Muy bien, el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotar? La palabra embotar es cuando un hacha no tiene filo. Usted busca la definición de embotar, no tiene filo. ¿Qué hace un hacha cuando no tiene filo? No sirve, no corta. O sea, el entendimiento no estaba ¿qué? Afilado, no servía. Entonces se embota. Le voy a poner otra traducción, tranquilo, porque tengo varias traducciones y trato de elegir la mejor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, diga hasta el día de hoy. Porque vamos a decir, ese era para ese tiempo. Pero el apóstol Pablo ahora le dice a los corintios, hasta el día de hoy. Y cuando nosotros tenemos esta palabra, la traemos ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, ¿cuál es el problema entonces? Que la gente siga leyendo, muy bien, el antiguo pacto como que fuera para ellos. That's a problem, it's a big problem. Es un gran problema cuando la gente cree que el antiguo pacto de la ley de Moisés fue escrito para nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la ley de Moisés. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que si usted lee, me tiene que dar la respuesta, hágame quedar bien, por favor, usted que está acá, usted que está conectado también. Cuando usted lee el antiguo pacto, ¿cuál es el problema? Que no puede ¿qué? Muy bien, no puede aprender, no puede recibir, no puede muy bien entender, porque tiene que ver con el entendimiento. Pastor, ¿qué tiene que ver? Muy bien, te nubla la mente. ¿Por qué? Porque la ley te dice, tienes que hacer o no tienes que hacer. No hagas esto, no hagas esto, hace esto. La ley tiene que ver con lo que yo pueda hacer. La ley es una lista de cosas que tengo que hacer o dejar de hacer para agradar a Dios. Entonces, eso te entra a la mente, Entonces, cada vez que usted se está equivocando en algo, está pensando que usted se está alejando ¿de quién? De Dios. Y no puede entender. Por eso a la gente se le hace muy difícil entender cuando uno, bueno, vamos a creer que se le hace fácil. Vamos a creer que se le hace fácil. Pero la gente dice, no, pero si Jesús dijo eso. Sí, Jesús dijo eso, pero Jesús dijo eso al pueblo de Israel, a los discípulos que eran judíos. Lo que habló Jesús de Nazaret no fue doctrina para mí, no fue doctrina para nosotros. O sea, no fue enseñanza para nosotros. La enseñanza son estas, y esta enseñanza dice que si yo leo a Moisés, mi entendimiento queda embotado. Muy bien. Vamos a leerlo en otra traducción. La Nueva Traducción Viviente dice así: pero la mente de ellos se endureció. Miren lo que dice acá. Volvemos a la Reina Valera. El entendimiento de ellos se embotó. Para que usted lo entienda mejor, dice acá que la mente. O sea, viste que el pastor Leo siempre le habla de ¿qué? De la mente. O sea, ahí está la cosa. Ya nacimos de nuevo. Yo ya estoy ¿dónde? ¿Dónde está usted? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Hemos sido sellados, eso ya está arreglado. Ya el problema del pecado, nosotros no tenemos problema del pecado, que de salvación, como recién decía la pastora, no tenemos problema de salvación, ya todo eso está solucionado. Pero ahora el asunto es cómo yo vivo el resto de mis 120 años que voy a vivir en esta tierra. Bueno, algunos no creen. Para el que cree, todo es posible. ¿No? Nosotros tenemos el edificio, gloria a Dios, donde vivimos nosotros, que es un edificio de 14 pisos.
el parking, el estacionamiento lo tenemos enfrente. Tenemos estacionamiento del auto, entonces, pero hay que cruzar la tercera avenida para llegar al estacionamiento, ¿no? Un frío, pero no es nada, ¿no? Y yo digo, pensé en la hermana Nedelsi, ¿no? No voy a revelar la edad, pero digo, con la edad que tiene, ella se toma un tren, se toma un bus, baja por allá por Roosevelt, viene caminando en medio de la nieve, y vino jueves, y vino hoy, ¿no? No estoy exaltando a la hermana, ¿no? Después le pincho globo, tranquilo que, para que no sea grande, para que no se exalten sobremanera. Le doy un mensajero de Satanás para que la bofetee. Después se va a creer que es Argentina ya. Okay. No, pero yo decía, la edad que ella tiene, venir temprano, llegar acá, eso lo hace solamente la gracia de Jesucristo. O sea, porque en realidad lo que es la gracia de Dios, y para usted recibir la gracia, usted tiene que oír y oír y oír, porque el entendimiento se embota de tantos años, no más la hermana de ese tiene más años, 1800, ok. Es que un día ella, no sé, hablando, pasó al frente, se puso nerviosa, dice, ¿te acuerdas, no? Dice, no, porque yo, dice, nací en el año 1800. Y todos se quedaban mirando. Y eso quedó para siempre. Pero, hermano, yo lo mismo pensé, digo, wow, digo, gloria a Dios, qué alegría, qué contento que estoy. Decía que estoy sano, que estoy saludable, que estoy fuerte para ir a adorar a mi Cristo, para ir a dar la palabra, para recibir la palabra de Dios. No lo tengan poca cosa estar aquí, querido, querida. No tengan poca cosa poder conectarse los lunes a la clase. Como dijo la pastora, no tengan poca cosa en recibir estas verdades maravillosas. Porque la única forma que la mente no esté embotada, o como dice acá, la mente de ellos se endureció. Cuando usted lea a Moisés, por eso, ¿sabe por qué muchos reciben la gracia y vuelven atrás, como le pasó a este pibe, ¿no? Este pibe, ayer estaba mirando, no, el viernes, estaba mirando cuando grabamos junto con este muchacho, con Gustavo, ¿no? Yo estaba pasando uno de los momentos más difíciles, porque justo falleció mi mamá esos días, y mi esposa me abandonó. La pastora estaba en Chile, estaba lejos. Primera vez que la pastora se va de Estados Unidos sin mí, primera vez en su vida, que estuvimos separados así, yo acá en Nueva York y ella por allá. Y justo mamá falleció el lunes, el 2 y el 3 se fue ella. Entonces para mí fue un poco duro esos días, un poco difíciles. Y este muchacho llegó ahí y en realidad pasó un tiempo muy bueno. Y estaba escuché un poquito porque la mamá de él me pidió ese video y dije, se lo mando, pero voy a escuchar todo a ver si se lo mandaba. Y yo digo, recibió la gracia, pero ¿qué fue lo que pasó? Retrocedió. O sea, no lo digo ni para criticarle nada, porque él está allá, está con Cristo, ya está seguro. Lamentablemente yo digo, un tipo fuerte, un tipo lleno de vida, un tipo que también hablaba bien. Se expresaba bien, lo escuché ahí, se expresaba bien, conocía la palabra, y él me decía, él venía acá, me decía, pastor, usted tiene una palabra, me decía, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Me decía, no, él era hincha mío, o sea, bueno, que no entendió, él estaba conmigo, y él decía esta palabra tremenda, pero después, claro, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Empieza a escuchar a quiénes, diga, la ley, diga, a Moisés. Diga, that's the problem. Ese es el problema. Ay, no, pero predica tan lindo. Es que hay millones de pastores que predican mejor que el pastor Leo, que son más lindos que el pastor Leo, que hablan mejor que el pastor Leo, que no se equivocan tanto como el pastor Leo, pero no tienen ¿qué? La gracia que tiene. Muy bien, el pastor Leo, vamos. Hágase hincha mío, por favor, y no retroceda. La gracia que tiene el pastor Leo. Entonces, ay no, pero déjame, voy a escuchar porque me gusta, que le predica a tantas personas ese predicador, ese pastor. Mire, puede ser Austin, puede ser quien sea, pero si no tiene la verdad,
le va a hacer un mal porque le va a embotar, le va a endurecer su mente, su entendimiento. Vamos, chicos, de eso se trata. Por eso no conviene. Y este hermano, como muchos, no solo él, hay cantidad, que vuelven otra vez atrás y dicen, no, pero lo que pasa que no hay mucha gente que escuche esa palabra, porque viste que es una palabra que no todo la tiene, que no, mejor, porque quieren emoción, quieren gente, quieren, ¿no? Pero listen to me, todo lo que uno cree, todo lo que he creído en mi vida se ha dado, se da. ¿Cuánto más ahora que tenemos la gracia? Nosotros crecemos y nos multiplicamos. No solo en New York, sino en todo el mundo, hermano, hermana querida. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo creen? Amén. Pero mientras leen a Moisés, la mente se endurece, dice acá. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan, 1, 2 y 3, diga, entender la verdad. ¡Wow! Y eso es grave. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. O sea, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo solamente. O sea, no puede Cristo y la ley. No puede, sí, creo en Cristo, pero, sí, no, pero ojo, ¿no? Porque esto ha pasado en cantidad de personas y pastores. Sí, gracias, muchas gracias, pero mirá al hermano cómo está, pero mirá a la hermana cómo está, pero el hermano cómo se fue. Eso porque le predicaron mucha... La gente dice, es porque le predicaron mucha gracia, por eso el hermano está así. No, la gracia, dice en Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces la gracia, dígale a alguien, la gracia no te hace mal. Ahora mirá de vuelta a alguien y decirle, mucha gracia no te hace mal. No te va a hacer mal. La gente tiene miedo, ¿no? Que si usted predica mucha gracia, la gente se va a la iglesia, no va a venir. Hable un poquito de ley para que la gente venga. Pero es verdad, los pastores dicen, ¿cómo hago para que la gente se quede? ¿Cómo hago para que la gente llene la canasta? ¿Cómo hago para que la gente ponga los sobres? ¿Cómo hago para que la gente dé dinero si yo no le digo que el devorador viene? ¿Cómo hago? Eso es lo que piensan algunos. Dice, a mí me han dicho, pastores me han dicho, sí, pastor, pero ¿cómo hago si la gracia no se puede hacer actos proféticos, no se puede hacer pacto, hay tantas cosas, porque la gracia, me dicen, no, mejor me quedo así. Y se quedan, se lo digo de verdad, se quedan, no quieren. Ahora, yo tengo la seguridad, y usted también, que los que son escogidos nos quedamos. Porque Dios nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, nos quedan 15 minutos. Deme un segundo. Ok. ¿Cómo se quita el velo? Al creer en Cristo. ¿Qué creo en Cristo? Que he sido perdonado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué creo de Cristo? Que Él es mi justicia, Él fue mi sustituto. El que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado. Cuando usted cree en el perdón de los pecados, ¿qué es lo que pasa? El velo se quita, es quitado. Primer paso. Después que el velo es quitado, y usted sigue leyendo a Moisés, hay un problema. ¿Por qué? Porque la mente se embota. Entonces usted no puede entender estas verdades. Pero lo bueno es que hoy usted está aquí y está recibiendo estas verdades. En el versículo 15 dice así, 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire lo que dice la otra traducción. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice 2 Corintios 3:15, ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarles a entender. Versículo 16.
Sin embargo, esto llega a comprenderlo, el que se arrepiente y pide perdón al Señor, es como si le quitaran el velo, ¿de dónde? De su entendimiento. ¿Todo tiene que ver con qué? Con el entendimiento. Entonces, ¿cuándo se convierten a Cristo? Cuando se arrepienten. El verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Yo no puedo vivir por mi esfuerzo, yo no puedo vivir cumpliendo leyes, no puedo vivir cumpliendo mandamientos, solamente dependo únicamente de Jesucristo. Dependo de la muerte y resurrección de Él, que nosotros le llamamos la obra consumada, la obra terminada. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Aquí está con mayúscula, ¿eh? El Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Es el Espíritu. No podemos separarlo. Cristo es el Espíritu. El Espíritu es Cristo. El Padre es Cristo. ¿Cuántos Dios hay? Uno solo. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Levante su mano conmigo, diga, gracias Señor, porque tu Espíritu está en mí. Soy uno solo con Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Como el Espíritu de Dios ahora está dentro tuyo, dentro suyo hay libertad. ¿Cuántos son libres? Amén. Esa es la libertad. No está hablando de un lugar, no está hablando de un local, no está hablando de una denominación, no está hablando de cierta iglesia. Está hablando de su vida personal y singular. O usted está en la ley de Moisés, que es el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, o está en Cristo Jesús, que es el ministerio de vida, el ministerio de la justificación. Ahora, si usted lee a Moisés y se queda en el antiguo pacto, el velo está ahí. ¿Qué quiere decir? Que el velo está en su mente. Si el velo está en su mente, usted no puede entender. De eso se trata. Porque aquí todo tiene que ver con entendimiento. Podemos hablar un montón de cosas de nosotros, de aquí, de lo que nosotros entendemos y recibimos. Cuando usted entiende, ¿no? Por eso lo traímos una pregunta en la clase, ¿no? Que son preguntas que nosotros las conocemos, nosotros sabemos, pero los cristianos comunes y corrientes no saben, no entienden. Aún dentro de la gracia muchos no entienden, ¿no? Después fuera de cámara digo la pregunta, si me hace acordar. Pero son preguntas que son muy necesarias entenderlas, conocerlas y saberlas. Es muy necesario. ¿Por qué? Porque todo está en el entendimiento. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Hoy nosotros estamos a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que nosotros hoy podemos entrar confiadamente y hablar ¿con quién? Por eso nosotros, Jesús mi amor, decimos... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Melgarejo Salazar, muy bien. Nosotros decimos, Abba Padre, porque tenemos una comunión directa con Papito lindo, con nuestro Padre. No tenemos temor. Y cuando nos equivocamos, no estamos diciendo, ay Señor, perdona por lo que hice. Claro, yo entiendo que la gente dice, oh, pero bueno, entonces, ¿y usted qué hace cuando peca? ¿Qué hace cuando peca? Le doy gracias al Señor, porque ya he sido, ¿qué? Perdonado. ¿Se equivoca, Pastor Leo? ¿Qué pasa? Si no está la pastora. Sí, todos. Pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hoy día entendemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. De eso se trata, porque estamos en el ministerio de la justificación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahí termina el capítulo 3. Después del capítulo 3 está el capítulo... Muy bien. ¿Por qué se ríe?
Está el capítulo 4, vamos avanzando. Gloria a Dios, Jesús, mi amor, avanza. ¿Cuál es el velo que impide ver a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el velo que impide ver a Cristo? Pregunta número 1. ¿Cuál es el velo que impide ver a Cristo? La ley de Moisés. Ese es el velo. El velo está puesto en el entendimiento, está puesto en el corazón de ellos. Hasta que no vienen a Cristo, no van a entender. Y aquí, acuérdese que la Biblia no fue escrita en capítulos, fueron cartas. Después se separó en capítulos y en versículos. Entonces, pero el capítulo 4 de 2 Corintios dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? De justificación, ministerio de vida, ministerio de la gracia. Teniendo este ministerio, ¿quiénes? Vamos, dígalo, nosotros. Este Pablo, póngase, métase. Esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, meternos adentro de la Biblia, adentro de esta palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Siempre usted va a encontrar en el nuevo pacto, ¿qué va a encontrar las palabras? Entendimiento, va a encontrar la palabra conciencia, va a encontrar la palabra pensamiento, conocimiento, renovación. Todo tiene que ver con el entendimiento, conciencia. Lo hablamos el otro día, en los lunes también, en la clase del lunes hablamos de una conciencia limpia de pecado. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo, dice, nosotros no venimos a engañarlos. ¿Con qué? Con la ley de Moisés. Nosotros venimos a decirles que ustedes tienen que hacer cosas para estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocimos esta verdad. Y el versículo 3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La ley de Moisés, ¿qué hace? No deja que la gente conozca el evangelio, la gracia, la verdad. O sea, la ley impide, dice. Si nuestro evangelio está encubierto, si estas buenas noticias están encubiertas bajo el ministerio de condenación, bajo la ley de Moisés, entonces está encubierto ¿entre quiénes? Entre los que se pierden. Dígale a alguien, es una gran responsabilidad lo que tenemos. Es una gran responsabilidad esta palabra que tenemos. Es una gran responsabilidad esta maravillosa palabra de gracia. Y tenerla como nosotros la tenemos. Miren lo que dice el versículo 4, acá está el versículo 4. En los cuales, voy a retroceder, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que se pierden, entre los cuales, los que se pierden, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Acuérdese que estamos hablando de velo y estamos hablando de entendimiento. Estamos hablando de un velo que puede cegar el entendimiento de ¿quiénes? De los que no creen. De los que no creen. O sea, la gente que está en las iglesias de los pactos mezclados, ¿son creyentes o son incrédulos? Esa es la pregunta, ¿no? Pero la respuesta para nosotros es fácil, son incrédulos. Porque ellos creen que creen. Creen que creen. Porque usted le dice, bueno, pero Dios perdonó tus pecados, usted no tiene pecado. ¿Cómo que no tengo pecado? Todos
tenemos pecados, todos somos pecadores. Yo soy justo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. O sea, te rebaten, están como Djokovic y Alcaraz, ¿no? ¡Pam! Te dan un backhand, ¿no? Y un forehand. ¡Pam! Y ¡pam! Y sobre todo más los pastores. Entonces, dicen que son pecadores, dicen ellos. Nosotros creemos que Cristo quitó el pecado, perdonó todo nuestro pecado, entonces ya no somos ¿qué? Pecadores. Entonces, si ellos dicen que son pecadores, entonces no creyeron, no creen. Entonces, y aquí dice que se cegó el entendimiento de los incrédulos. De ellos, no está hablando del mundo. Bueno, el mundo también, por supuesto, más todavía. Pero aún ellos, incrédulos. Entonces dice, ¿quién les cegó el entendimiento? El Dios de este siglo. Y lo primero que piensan que el Dios de este siglo es Satanás. Pero Pablo, en ninguno de los versículos que leímos, nombró ¿a quién? A Satanás. ¿A quién nombró? La ley. A Moisés. Entonces, ¿cuál sería el Dios de este siglo? La ley de Moisés. Podríamos decir Moisés. Porque Dios dice, ponete un velo para que no te miren a ti, para que no confíen en ti, descansen en ti y crean que tú eres un Dios. Pero ¿sabes lo que pasó con el pueblo de Israel? Ellos creían que Moisés era un Dios. Lo tenían. Abraham, Moisés, Elías, toda esa gente, para ellos era David. Entonces, ahora escribe el apóstol Pablo y dice, hay un ministerio de muerte, hay un ministerio de vida, hay un ministerio de condenación, hay un ministerio de justificación. Pero si siguen leyendo a Moisés, el velo está puesto ahí. Y el velo va a estar puesto, pero no van a poder entender la verdad. Y el capítulo 4, el versículo 4, 2 Corintios 4:4, dice, y el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto para la guerra espiritual es buenísimo. ¿Por qué? Porque acá estamos quitando el velo y sacando el velo a la gente para que la gente entienda que muchos de los versículos que creen que el diablo y Satanás sigue todavía vigente, puedan entender que el problema de los cristianos, más que el diablo, ¿quién es? La ley de Moisés. Aún la gente dice, pero ¿cómo usted dice que la ley nosotros no tenemos que cumplirla si la ley la dio Dios? Peor todavía, están tan confundidos. ¿Por qué? Porque la ley la dio Dios. Y la ley es buena, es justa, es santa. ¿Cómo usted va a decir que no tenemos que cumplirla? Moisés fue nombrado un Dios para ellos, para los judíos, los cristianos. Hay versiones que aún ponen Satanás. Y hay cantidad de predicadores de gracia que yo tenía unos conocidos en Colombia que hablaban conmigo y mucho me pedían a veces palabra y todo. Pero un día hablé de esto y ellos me dicen, no, el Dios de este siglo es Satanás y el diablo es Satanás. Por eso me dejaron de hablar. ¿Por qué? Porque dicen, no puede ser. Satanás existe, el diablo existe y ellos quieren que exista. Y ellos dicen, no, el Dios de este siglo es Satanás. Yo digo, no, el Dios de este siglo es la ley. Lo dice bien clarito. Pablo te habla todos esos versículos de entendimiento, te habla de la mente, te habla de lo que usted tiene que entender para recibir. Si usted sigue leyendo a Moisés, lamentablemente, usted no va a poder recibir el maravilloso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, póngase de pie porque terminamos acá. ¿Cuánto entendieron? Amén. ¿Cuánto le pueden enseñar a otros? Amén. Bueno, hay menos amén, pero vamos. ¿Cuánto pueden enseñar a otros? Amén. Créalo, recíbalo. Pacto de la ley termina en la cruz.
con la muerte y resurrección de Cristo, comienza el nuevo pacto, el pacto de la gracia. El peligro, como lo dije recién, es seguir escuchando predicadores de ley, porque no van a dejar que se alumbre el entendimiento y usted no va a poder recibir la verdad de Cristo. Bueno, haga una declaración conmigo, usted que está conectado, vos que está conectada también, hace una declaración y le decimos: Señor Jesús, te doy gracias porque hace 2000 años en la cruz venciste al que tenía el imperio de la muerte, lo derrotaste. Gracias, Señor, porque cumpliste la ley de Moisés. Gracias, Señor, porque quitaste el pecado. Por eso soy verdaderamente libre. Gracias, Padre, porque te llevaste todas las enfermedades, sufriste todos mis dolores, la enfermedad, el dolor, la pobreza, la miseria, la escasez, son ilegales en mi cuerpo, porque Cristo Jesús vive en mí y me ha hecho verdaderamente libre. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Rey y nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo miércoles con el programa La Gracia No Se Mezcla. Chao.